Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos en esta noche a través del recurso del Internet. Gracias también a la hermana María por dirigirnos en este devocional. Y gracias también al hermano Julio por ese cántico elevado al Señor, donde le dimos toda la gloria, toda la honra, porque Él es el único merecedor de la misma y de toda la alabanza. El salmista decía: bueno es alabarte, oh Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, espero que todos estén bien. El mensaje de esta noche se titula La supremacía y fidelidad de Dios. La supremacía y fidelidad de Dios. Y lo estaremos exponiendo utilizando el texto de capítulo 3 de Daniel, versículos 19 al 30. Daniel 3, versículos 19 al 30. Pero antes de entrar al mensaje del texto, al mensaje de esta noche, quiero traer unos puntos, unos detalles, los cuales nos ayudarán a tener una mejor comprensión del mensaje, como así del libro de Daniel. El nombre Daniel significa Dios es juez. Y el libro de Daniel contiene narración y profecía apocalíptica. Entonces, el libro de Daniel lo podemos situar en la era babilónica, en la era de la cautividad babilónica. Daniel comienza su libro diciéndonos que Jerusalén había sido invadida por el rey Nabucodonosor. Y el domingo pasado el pastor Manuel predicó del capítulo 6 de Daniel y allí nos dijo que el rey Darío era el que estaba reinando. Entonces, no vaya a confundirse. Los dos estamos diciendo, estamos hablando, ¿verdad?, de estos dos reyes. Y es que el libro de Daniel lo podemos situar y fechar, ¿verdad?, entre el año 605 a.C. y el 530 a.C. Y durante esa época hubo varios reinados. Entonces, en el capítulo 3 tenemos el rey Nabucodonosor, era quien estaba reinando en esa época. Entonces, Jerusalén fue invadida y Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron exiliados a Babilonia para servirle al rey Nabucodonosor. Ellos fueron considerados personas muy preparadas, conocían la ley y eran personas de buen testimonio. Por eso fueron escogidos para servirle al rey. Y lo que está sucediendo en el capítulo 3 es que el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua inmensa en una planicie bien amplia, y allí él había ordenado que todas las naciones, Babilonia y todas las naciones, fueran a adorar la estatua. El propósito de la estatua era que Babilonia y todas las naciones reconocieran el poder y el dominio del rey Nabucodonosor sobre todos ellos. Pero también él quería que la adoraran y se postrasen y la adorasen. Entonces, ante esa orden que había decretado el rey Nabucodonosor, se encontraban estos tres varones judíos. Daniel no se encontraba allí, por lo menos la narrativa no lo dice, así que no tenemos que buscar y entrar en alegorías, porque se han levantado mensajes por ahí a veces especulando, y eso pues de verdad que no tiene nada que ver, el libro no lo dice, así que no tenemos por qué buscarlo. Daniel está narrando lo sucedido. Entonces tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego bajo esta orden que el rey decretó para que se postrasen y adoraran la estatua. Y el rey también, Nabucodonosor, dentro de esa orden, decía que todo aquel que no la adorase sería sentenciado a muerte. Y cuando en el capítulo habla y describe a estos tres varones como judíos, necesitamos comprender que esto entonces lo que está diciendo es que estos tres varones conocían la ley de Moisés.
Y la ley de Moisés, lo que conocemos como los 5 primeros libros de la Biblia, y también lo conocemos como el Pentateuco. Así que esa es la ley, y es lo que podemos decir como si hoy día pues, nosotros tenemos la Biblia, pero a ese tiempo eran los primeros 5 libros y se le conocía como la ley. De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento hace referencia a la ley. Así que estos 3 varones conocían los mandamientos de Dios, tenían muy claro quién era Dios y sabían que no debían postrarse ni adorar otros dioses ni imágenes, sino que toda la adoración era solamente a Dios. Entonces, ante la desobediencia de Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor no solamente estaba sorprendido, sino que se llenó de ira y los condenó a muerte. Ahora, vayamos a los versículos 19 al 30. Daniel capítulo 3, versículos 19 al 30, y hagamos lectura del texto de esta noche. Daniel 3, versículos 19 al 30. Y leemos la palabra de Dios, la cual es santa. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios. En esta historia, en esta narrativa, Daniel nos deja ver de una manera clara que el pueblo de Dios estuvo viviendo bajo la presión de otras culturas y creencias que pretendían poner en duda la creencia en un solo Dios. Como también Daniel nos está informando que el pueblo de Dios estuvo viviendo bajo acecho u opresión constante, pero a la misma vez el pueblo de Dios podía descansar en la fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Versículos 19 al 21
el pueblo de Dios está bajo acecho. Nabucodonosor tenía poder sobre todas las naciones y eso implica que también tenía riquezas, pero todo eso no era suficiente para él. Él quería más, esa es la codicia, y que todos conocieran de su poder, la arrogancia. Lo interesante es que fue Dios quien puso a Nabucodonosor a reinar sobre Babilonia, pero ciertamente Nabucodonosor no sabía esa parte. Entonces, ante la desobediencia de sus tres siervos, Nabucodonosor se ahogó en ira y dictó sentencia. Nabucodonosor estaba lleno de ira a tal punto que su rostro era otro. Usted ha visto una persona cuando está llena de ira, cómo cambia su rostro. Es que es otra persona, porque ciertamente lo que ese rostro está reflejando es el pecado enraizado en el corazón de la persona. Y ahí se refleja todo eso en su rostro. Y es que el pecado es malévolo, mis hermanos y visitas que nos acompañan. Y el pecado te lleva a acciones que son incoherentes y decisiones para destruir a otros, pero también terminará destruyéndote a ti y te hará quedar en vergüenza. Estos tres varones, aunque Nabucodonosor reconocía que ellos le habían servido y habían sido fieles, que eran judíos, ahora estaban siendo condenados a muerte. Y en el versículo 22 hasta el 23 podemos ver las consecuencias de la ira. Y es que la ira te lleva a actuar irracionalmente. Nabucodonosor solicitó que aumentaran 7 veces más el calor, el fuego del horno. Es algo irracional, porque el fuego te va a quemar, te va a consumir. Pero en su ira lo mandó a calentar 7 veces más. Tanto así que las llamas, dice la palabra, que mataron a aquellos que había mandado a echarlos al horno. Y algo importante con la palabra del Señor y en esta narrativa, y que a veces escuchamos mensajes por ahí haciendo alegoría sobre qué significa el número 7 de las 7 veces, cuántos guardias habían con cada uno de estos tres varones. El texto no lo dice, hermano, así que no podemos atender y prestar el oído a esas alegorías, porque nada edifican y no es parte de la palabra. Así que el detalle en estos versículos es que la irracionalidad, debido a la ira de Nabucodonosor, llevó a Nabucodonosor a perder a alguno de sus hombres. Eso es todo lo que el texto dice. También la irracionalidad llevó a atar a estos hombres, a estos tres varones. Pero ¿por qué los ataron? Si estaban ante todo un ejército allí, era necesario, pero esa es la irracionalidad de la ira por el pecado. Segundo, ¿por qué atarlos si iban a ser lanzados al horno de fuego? Tal parece que Nabucodonosor quería asegurarse que ellos murieran. El pecado, hermanos, si visitas, nubla tu entendimiento por completo. Entonces, ante todo este escenario de opresión y condenación a muerte, ahora Daniel nos lleva a la otra parte, la narración hacia la supremacía y fidelidad de Dios. Versículos 24 y 25, lo que vemos allí es la aparición en medio del fuego. Ese cuarto que vio allí, ese cuarto hombre que vio allí Nabucodonosor, esa es la aparición en medio del fuego. Y esto en teología lo que se conoce como una teofanía, es una imagen de Dios visible o tal vez audible, y lo vemos a lo largo de la Biblia. Entonces Nabucodonosor se encuentra sorprendido, que hasta llegó a dudar de sí mismo al preguntar si habían sido 3 los que habían sido lanzados. Entonces, esa aparición, cuando estudiamos, vemos que algunos comentaristas difieren de algunos puntos sobre qué era esa aparición, pero ciertamente vemos allí que era Dios obrando en su poder allí en medio del fuego, y era Dios dejándose ver ante la irracionalidad de Nabucodonosor. Allí Dios muestra la superioridad, su superioridad sobre todos los dioses.
pero no solo por la aparición en el fuego, sino lo que estaba sucediendo allí en medio del fuego. Gloria a Dios. 26 al 27 vemos la humillación de un rey y las naciones como testigos a la supremacía de Dios, del Dios Todopoderoso. Nabucodonosor se expresa de Dios como Altísimo y está reconociendo la soberanía y la supremacía de Dios. Ya no era Nabucodonosor el más poderoso, sino que era Dios el Todopoderoso. Pero anteriormente, ¿cuál era la posición de Nabucodonosor en cuanto a la creencia de estos varones judíos? Para eso necesitamos ir un poco atrás. Si vamos al versículo 15, la parte baja, allí mismo en el capítulo 3, versículo 15, Nabucodonosor dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora todas las naciones que habían obedecido el decreto del rey y que se habían postrado eran testigos del poder de Dios. Todas quedaron humilladas ante Dios, pero más aún, el orgullo, la soberbia y la arrogancia del rey se convirtieron en su propia vergüenza ante todas las naciones. El Dios Todopoderoso, quien único tiene poder para salvar y rescatar de la muerte, hizo el milagro y respaldó la fidelidad de estos tres varones. Versículos 28 al 29 vemos la adoración a Dios ante la humillación y la experiencia, ante esta humillación del rey, la experiencia que tuvo ante Dios, se ve la supremacía de Dios. Nabucodonosor levantó adoración a quien único merece y dijo: bendito sea el Dios de ellos. Esta no era la primera vez que Nabucodonosor se expresaba así. Ya lo había hecho anteriormente en capítulo 2, versículo 47. Pero esa expresión, reconociendo a Dios, no significa que Nabucodonosor tuvo una convicción genuina, la cual es necesaria para salvación. Esa misma situación, hermano, la podemos ver en algunos creyentes o que se llaman cristianos. Reconocen, se expresan como Dios Todopoderoso y creer en Cristo, pero no ha habido una convicción genuina de corazón. Entonces, por ello se apartan de la verdad, terminan apartándose de la verdad. Y podríamos decir, más bien, nunca estuvieron en la verdad. Versículo 30, pero Dios es fiel. Ahí vemos la restauración de su pueblo prometida luego de la salvación. Y una nota que podemos resaltar es que estos varones, aunque fueron echados al horno de fuego, salieron con sus ropas y su cuerpo intacto. Esto nos apunta a la salvación prometida y la restauración prometida también por medio de Jesucristo, y que no hay nada ni nadie en esta tierra que pueda quitarte esa salvación. Juan capítulo 10, versículos 27 al 28. Juan 10, 27 al 28. Jesús hablando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios por las palabras de Jesús. Lo único que estos varones perdieron fueron sus ataduras, hermanos. Perdieron sus ataduras, aquellas que le puso el rey de este mundo para echarlos en el horno de fuego. Pero el ángel enviado por Dios soltó sus ligaduras y revocó la sentencia que se había puesto sobre ellos. Esa sentencia de muerte fue revocada. Gloria a Dios. Juan 8:36. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La salvación, hermanos, es por la fe. La palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estos tres varones conocían muy bien la palabra de Dios y sin temor alguno su fe testificó ante el rey y ante todas las naciones presentes. Y ellos testificaron acerca de esa promesa y salvación, que el único Dios que tiene poder para salvar y es fiel a su palabra. En ellos, en ese Dios, ellos tenían su confianza puesta. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:16 al 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego,
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. La salvación es un tema que ha estado en discusión dentro del cristianismo, entre si uno la pierde o no se pierde. Y es ahí donde ha habido una división en el cristianismo entre el arminianismo y el calvinismo. Y aquí yo no pretendo que usted vaya a un lado o el otro. Esa no es mi intención. Sino que mi intención es hacerle saber que la misma iglesia se ha estado lacerando a sí misma y ha perdido el tiempo en discusiones internas cuando debiera haber estado ocupada en la misión de compartir las buenas nuevas. Y eso lo estamos sufriendo hoy día. Hoy día estamos viviendo bajo la opresión, una presión social y opresión espiritual que va en crecimiento como una bola de nieve que viene cayendo de lo más alto del pico de una montaña. Diferentes movimientos se levantan buscando un derecho de igualdad, otros en defensa de derechos humanos y hasta en defensa de los derechos de los animales. Cada uno de ellos ha levantado su voz según sus cosmovisiones y en su mayoría, cuando usted los escucha hablar, cuando se expresan o argumentan su causa y su defensa, la causa común en la mayoría, no en todos, en la mayoría, la separación de iglesia y Estado. Cuando escuchamos eso, es claro que la iglesia del Señor está bajo acecho. Ahora mismo nos encontramos bajo un ataque constante bajo el tema de las terapias de conversión. Lamentablemente se ha generalizado la idea y se ha creado la imagen de que la iglesia tiene la culpa de estas terapias de conversión. Y no es cierto. Pero no solo eso, se está llevando un mensaje de que la iglesia no tiene tolerancia. Pregunto yo, ¿hay tolerancia de parte de estos movimientos y grupos que han levantado su voz? Reflexione. Cuando hablamos de tolerancia, como cristianos, necesitamos conocer que ese es uno de los temas de defensa en el ateísmo. El ateísmo dice que no hay valores morales absolutos. Por tanto, la maldad no existe. Por ende, al no existir la maldad, hay tolerancia. Pero este argumento se cae en sí mismo porque ellos están considerando la tolerancia como algo moral, como un valor. Y por otro lado, ¿en dónde está la tolerancia de parte de los ateístas contra los cristianos? O ante aquellos que tienen una cosmovisión distinta a la de ellos. Tenemos también la lucha constante por el tema de la igualdad, la equidad o perspectiva de género. Sí, la lucha comenzó con la palabra igualdad, pero ahora estamos ante un juego de palabras y lenguaje que en su realidad va hacia la misma meta. Pero por otro lado es justo decir, como dije ahorita, no son todos. Existen movimientos que llevan una buena causa. Es por esto que cuando hablamos también tengo que decir que no podemos generalizar, ¿verdad? Tenemos que tener una muy buena conciencia y buen testimonio ante ellos. Si analizamos la historia hasta hoy, libre de prejuicios y de presuposiciones en nuestra mente, creo que todos hemos errado. Todos hemos errado. El problema no es Dios ni la fe cristiana. El problema radica en el ser humano. Pero para este mensaje no podemos entrar más allá porque realmente el tiempo apremia. Y es aquí donde creo que la iglesia se dio terreno a la cizaña. No regó la tierra ni la plantó a tiempo para fruto. Era necesario esparcir el evangelio puro. Si echamos un vistazo a la historia de la iglesia y de la fe cristiana, podrás ver que esto no es algo nuevo. Debido a las prácticas erradas en que se había sumergido la iglesia, de ahí surgió la reforma protestante. Y usted podrá decir, hermano, pero ¿por qué la reforma protestante y no algo hacia el Estado o hacia la sociedad? Bueno, la palabra dice que la iglesia
es la sal y la luz de la tierra. Y también dice que la iglesia del Señor es la columna y baluarte de la verdad. Entonces, ante toda esa opresión que se levanta contra la iglesia, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Dios es fiel, amados hermanos, y demanda obediencia y fidelidad de su pueblo. Por eso Dios respondió a la fidelidad y obediencia de Sadrach, Mesach y Abednego, y no los dejó en vergüenza, pero avergonzó la arrogancia del rey. Dios es el juez justo y es él quien juzgará en su momento. La adoración a dioses, imágenes e ídolos es una adoración incoherente, porque ninguno de esos dioses nos creó, ninguno de esos dioses tiene poder para dar vida, ninguno tiene poder para perdonar pecado, ni ninguno tiene poder para salvar. Al ser humano se le hace difícil creer y confiar en un Dios que no puede ver, y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. Y entonces el ser humano va a adorar imágenes y hasta inventar creencias. Y hermano, Dios no es un invento de creencia humana. Él es verdadero, Él es fiel. Él creó todas las cosas y aún dice la palabra que tiene el universo en su mano. Daniel 3, 28 al 30, y estamos acabando. Dice Daniel 3, 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y ese Dios es con letra minúscula. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ese Dios con letra minúscula nos deja ver que no había una convicción genuina de parte de Nabucodonosor. Entonces, ante un mundo lleno de diferentes ideologías y creencias que ejercen presión en contra de la iglesia de la fe cristiana, es necesario, hermanos, mantenernos firmes y obedientes hasta el final, con la convicción y certeza de que en Cristo toda opresión es vencida, en Cristo toda ligadura es desatada y en Cristo toda condenación es absuelta. Gloria a Dios. Cristo es nuestro abogado. Dios Padre es el juez justo y el Espíritu Santo nos consuela aún allí en medio de la aflicción. Entonces confiemos en la promesa de que en su tiempo Cristo eliminará todo el mal del mundo y salvará a su pueblo. Porque aunque descendamos a la muerte, por Cristo y en Cristo tenemos la promesa y esperanza de que resucitaremos. Y así lo ha prometido y así será, porque Dios es fiel y su poder y autoridad es sobre todos y sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Apocalipsis 19, 1, 2. Para cerrar, dice así: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Gloria al Señor. Oremos. Altísimo y soberano Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella conocemos y sabemos que eres verdadero, que eres el Dios justo y eres el Dios fiel. Ayúdanos a que en piedad, Padre, podamos enfrentar las presiones que se levantan contra la iglesia. Brinda sabiduría a tu pueblo y discernimiento, y que en humildad, Señor, y en amor podamos escuchar a otros, aún con diferentes posturas, pero que a la misma vez, Padre amado, podamos compartir con ellos el verdadero evangelio para que puedan venir a la verdad. Padre,
todo esto confiando en tu poder y fidelidad. Y que este mensaje, Señor, haya servido como un preámbulo a la semana que está por llegar, donde estaremos, Señor, conmemorando Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra y en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.